En los Andes ecuatorianos, las montañas se alzan como titanes antiguos, sus picos perdidos en la niebla arremolinada. Aquí, el viento trae historias, leyendas vivas entrelazadas en las vidas de quienes llaman a este lugar su hogar. El paisaje mismo es un testigo silencioso, guardando secretos que desafían cualquier explicación. En estas tierras altas, lo sobrenatural está siempre presente, nacido de la interacción de la luz, la sombra y la niebla repentina. Entre las leyendas más perdurables está la de un tren fantasma y una laguna sin fondo, dos misterios que convergen en el corazón de los Andes. Se dice que la laguna no tiene fondo, una puerta a otro reino. El tren, alguna vez un símbolo de progreso, ahora acecha la noche como un presagio espectral. Los lugareños todavía susurran sobre sonidos extraños en las noches más oscuras, ecos del pasado que se niegan a desvanecerse. Algunos lugares, dicen, guardan recuerdos demasiado fuertes para ser borrados por el tiempo. Las montañas recuerdan, y a veces, revelan sus secretos. La leyenda se centra en una laguna de un turquesa hipnotizante y opaco, conocida como la Laguna Sin Fondo. Los lugareños la veneran y le temen, creyendo que es un portal sagrado, donde el velo entre mundos es delgado. Con la llegada del ferrocarril, el paisaje cambió. Los trenes retumbaban por los Andes, luego desaparecían, dejando solo silencio. Sin embargo, en noches sin luna y con niebla, un silbido distante perfora la oscuridad. El estruendo y el cuerno del tren fantasma resuenan por los valles, aunque las vías hace mucho que desaparecieron. Algunos afirman ver una locomotora fantasma, con sus vagones vacíos, sombras retorciéndose en su interior. El tren aparece y desaparece, dejando solo silencio y el eco persistente de su cuerno. Estas historias persisten, alimentando la leyenda. Esta noche, viajamos al corazón de este misterio. Exploraremos las aguas encantadas de la Laguna Sin Fondo y el camino espectral del tren fantasma. ¿Qué verdad yace bajo la superficie? El Quilotoa, un impresionante lago de caldera, se erige como la laguna sin fondo más famosa. Sus aguas brillan en tonos cambiantes, una superficie hermosa pero engañosa. La tradición local insiste en que sus profundidades son infinitas, un conducto directo al centro de la tierra. Para las comunidades en su borde, el Quilotoa es un ser vivo, un ser sagrado con estados de ánimo que moldean su destino. Acercarse a sus orillas es pararse ante algo primordial. El descenso al agua es un viaje al silencio y la sombra, con las paredes del cráter cerniéndose arriba. De cerca, el agua se convierte en un espejo oscuro, reflejando el cielo con una claridad inquietante. Las tierras altas andinas están salpicadas de otras lagunas misteriosas, cada una con sus propias leyendas. Estas aguas son vistas como portales, espejos entre mundos, geografía infundida de mito. Aquí, el límite entre la realidad y la leyenda se desdibuja. Que la laguna no tenga fondo es como una forma de decir lo misteriosa y espiritualmente poderosa que es. La gente de aquí cree que en sus profundidades viven espíritus muy antiguos y guardianes de leyenda. El más temido es el Amaru, una serpiente gigante, que puede crear y destruir a la vez. Está prohibido molestar la laguna. Despertar al Amaru es como llamar a un desastre. Se dice que otros espíritus, como los de los ancestros, chamanes y guerreros incas, viven aquí, junto con la sirena, cuya canción atrae a los que no tienen cuidado.
Estas creencias no son solo supersticiones, sirven para cuidar la laguna y todo lo que la rodea. El miedo a que los espíritus se venguen ayuda a proteger estas aguas sagradas. Faltarle el respeto a la laguna es arriesgarse a ser castigado tanto por la naturaleza como por los espíritus. La leyenda es como un acuerdo, una advertencia y una guía para vivir en paz con la tierra. Aquí, los mitos y el cuidado de la naturaleza son lo mismo. Se dice que la laguna posee una voz, sonidos extraños que suben desde sus profundidades al anochecer o antes de las tormentas. Los lugareños describen suspiros lúgubres, gemidos y susurros, mensajes del abismo. Algunos oyen sus nombres ser llamados desde el agua, o voces lamentándose en la niebla. Estos sonidos son presagios, advertencias o profecías, interpretados por quienes escuchan con atención. La voz de la laguna está ligada a su papel como portal. Los susurros son espíritus que se comunican a través del velo. Los chamanes afirman que los rituales a la orilla del agua revelan guía y verdades ocultas. Se cree que el agua misma tiene propiedades mágicas, capaz de limpiar o castigar, dependiendo del corazón de cada uno. Muchos temen tocarla, no sea que la laguna los juzgue y los reclame. La leyenda perdura, moldeando cómo la gente interactúa con este misterioso lugar. En los Andes, la línea entre lo natural y lo sobrenatural es delgada. Los susurros de la laguna recuerdan a todos los que escuchan. Algunos misterios deben ser respetados. A finales del siglo XIX, Ecuador emprendió la construcción del ferrocarril transandino, una serpiente de hierro que conquistó los Andes y unió Guayaquil con Quito. Miles de trabajadores enfrentaron deslizamientos, enfermedades y abismos, dejando incontables vidas en el camino. El tren transformó la vida andina, pero el tiempo y la naturaleza reclamaron su dominio. Hoy, la gran serpiente de hierro yace dormida, envuelta en la niebla y el misterio de los Andes. Mucho después del último tren, nació una leyenda entre pastores y viajeros de las altas montañas. En noches de niebla, un silbido de locomotora resuena, seguido por el traqueteo de ruedas y una luz moviéndose en la oscuridad. Surge la silueta de un tren fantasma, deslizándose por la vía desaparecida. Luego, todo se desvanece, dejando solo el escalofrío y la certeza de haber presenciado lo imposible. El enigma del tren fantasma se hace más profundo cuando uno piensa en los detalles que comparten quienes lo han visto de cerca. Algo que siempre se repite y que da mucho miedo en sus historias es que no hay ni una sola persona viva dentro de ese tren fantasma. La cabina del conductor siempre está vacía, como un hueco oscuro donde debería haber alguien. Los vagones de pasajeros, con sus ventanas oscuras, parecen completamente desiertos. No hay familias saludando, ni vendedores con sus cosas, ni viajeros mirando el paisaje. El tren es una cáscara vacía, una máquina que funciona sin una mano humana que la guíe, moviéndose con un propósito propio. Esta falta de pasajeros es lo que hace que esta aparición sea tan inquietante. Un tren normal es como un símbolo de unión, de viajes y destinos, de vida en movimiento. Pero esta locomotora fantasma es todo lo contrario. Es un barco vacío, un símbolo de soledad y de un viaje sin fin. Los ancianos que cuentan esta historia a menudo se preguntan qué significa. Algunos creen que el tren busca a sus pasajeros perdidos, volviendo una y otra vez por su camino
en un intento desesperado de terminar un viaje que fue cortado de forma trágica. Otros piensan que el tren mismo es el fantasma, un espectro mecánico tan lleno del recuerdo de su trabajo que sigue haciéndolo incluso después de la muerte. Sin embargo, las historias más escalofriantes dicen que el tren no está del todo vacío. Aunque no se ven pasajeros vivos, algunos testigos han contado que han visto movimientos rápidos dentro de los vagones oscuros. Hablan de sombras que no son proyectadas por ninguna luz, sino sombras que parecen tener vida propia. Estas formas oscuras pasan volando por las ventanas, retorciéndose como figuras que sufren. Las describen como sin forma y difíciles de ver, más como manchas de oscuridad más profunda en medio de la penumbra. Estas historias han llevado a la creencia de que el tren no busca pasajeros, sino que ya los tiene. Es un carro fúnebre para almas perdidas. Esta idea dice que el tren es un recolector de espíritus, especialmente las almas de aquellos que han muerto de forma trágica y solos en la inmensidad de las montañas, aquellos que se perdieron por el frío, por caídas o por los ríos peligrosos. El conductor espectral, que es más una fuerza que una persona, guía el tren en su patrulla sin fin, recogiendo estos espíritus errantes y ofreciéndoles un viaje. Pero es un viaje sin una parada final, un paseo perpetuo a través del limbo brumoso de los Andes. El tren no lleva pasajeros a un destino, lleva sombras en un viaje que nunca termina, y su silbido es una llamada triste para la próxima alma perdida. El enigma del tren fantasma se hace más profundo cuando uno piensa en los detalles que comparten quienes lo han visto de cerca. Algo que siempre se repite y que da mucho miedo en sus historias es que no hay ni una sola persona viva dentro de ese tren fantasma. La cabina del conductor siempre está vacía, como un hueco oscuro donde debería haber alguien. Los vagones de pasajeros, con sus ventanas oscuras, parecen completamente desiertos. No hay familias saludando, ni vendedores con sus cosas, ni viajeros mirando el paisaje. El tren es una cáscara vacía, una máquina que funciona sin una mano humana que la guíe, moviéndose con un propósito propio. Esta falta de pasajeros es lo que hace que esta aparición sea tan inquietante. Un tren normal es como un símbolo de unión, de viajes y destinos, de vida en movimiento. Pero esta locomotora fantasma es todo lo contrario. Es un barco vacío, un símbolo de soledad y de un viaje sin fin. Los ancianos que cuentan esta historia a menudo se preguntan qué significa. Algunos creen que el tren busca a sus pasajeros perdidos, volviendo una y otra vez por su camino en un intento desesperado de terminar un viaje que fue cortado de forma trágica. Otros piensan que el tren mismo es el fantasma, un espectro mecánico tan lleno del recuerdo de su trabajo que sigue haciéndolo incluso después de la muerte. Sin embargo, las historias más escalofriantes dicen que el tren no está del todo vacío. Aunque no se ven pasajeros vivos, algunos testigos han contado que han visto movimientos rápidos dentro de los vagones oscuros. Hablan de sombras que no son proyectadas por ninguna luz, sino sombras que parecen tener vida propia. Estas formas oscuras pasan volando por las ventanas, retorciéndose como figuras que sufren. Las describen como sin forma y difíciles de ver, más como manchas de oscuridad más profunda en medio de la penumbra. Estas historias han llevado a la creencia de que el tren no busca pasajeros, sino que ya los tiene. Es un carro fúnebre para almas perdidas. Esta idea dice que el tren es un recolector de espíritus, especialmente las almas de aquellos que han muerto de forma trágica y solos en la inmensidad de las montañas,
aquellos que se perdieron por el frío, por caídas o por los ríos peligrosos. El conductor espectral, que es más una fuerza que una persona, guía el tren en su patrulla sin fin, recogiendo estos espíritus errantes y ofreciéndoles un viaje. Pero es un viaje sin una parada final, un paseo perpetuo a través del limbo brumoso de los Andes. El tren no lleva pasajeros a un destino, lleva sombras en un viaje que nunca termina, y su silbido es una llamada triste para la próxima alma perdida. El enigma del tren fantasma se hace más profundo cuando uno piensa en los detalles que comparten quienes lo han visto de cerca. En la tierra andina, las leyendas evolucionan y se entrelazan como enredaderas en la montaña. Dos historias, la laguna sin fondo y el tren fantasma, se fusionaron en una sola narrativa inquietante. En noches oscuras, el tren espectral llega a la laguna, donde los espíritus ahogados claman desde las profundidades. Así, la convergencia de estos misterios creó una leyenda andina única y poderosa. La leyenda cuenta que el tren fantasma es un psicopompo andino, recogiendo almas de la laguna sin fondo como un caronte de los Andes. Las puertas se abren solas y las formas espectrales suben, llenando los asientos vacíos. El tren viaja por las montañas, llevando las almas hacia un destino desconocido, o tal vez repitiendo su ruta eternamente, atado a su sombría tarea. La laguna de Quilotoa no es un lago común. Es una caldera volcánica profunda, un anfiteatro natural donde el viento y el agua crean ecos extraños. Los científicos explican que los sonidos misteriosos son ilusiones auditivas, amplificadas por la forma del cráter y la acústica única del lugar. El viento, el agua y la mente humana transforman ruidos naturales en voces y lamentos, alimentando el mito de un lago sin fondo y misterioso. En las montañas andinas, el misterio del tren fantasma persiste. Aunque no hay trenes activos, los testigos escuchan sonidos mecánicos y metálicos en noches de tormenta, ecos de un pasado ferroviario. Son restos físicos, memoria colectiva o simples ilusiones. La ciencia ofrece teorías, pero el enigma permanece, envuelto en niebla y tradición. Más allá de si el tren fantasma o los susurros de la laguna son reales, su verdadero poder está en la advertencia ancestral que transmiten. Estas leyendas enseñan humildad y respeto por la naturaleza, recordando que la ambición humana es efímera ante el poder de los Andes. En los altos Andes, el misterio y la ambigüedad son parte de la verdad. Las montañas siempre guardarán secretos que ni el tiempo ni la ciencia pueden enterrar. El legado duradero de estas leyendas entrelazadas destaca un aspecto fundamental de la cosmovisión andina: la importancia de respetar los secretos que las montañas eligen guardar. En un mundo cada vez más obsesionado con los datos, la explicación y la desmitificación, estas historias defienden el valor de lo desconocido. Sugieren que no todo necesita ser mapeado, medido o explicado por completo. El misterio que rodea la laguna y el tren actúa como un guardián espiritual, un velo protector de asombro y miedo que desanima la profanación y preserva la santidad de estos lugares poderosos. Es el misterio mismo lo que mantiene lo sagrado. Esta narrativa de un tren espectral y una laguna llena de espíritus es más que solo folclore. Es una forma de preservación ecológica y espiritual.
Al poblar el paisaje con entidades sobrenaturales poderosas y a veces peligrosas, los narradores ancestrales crearon la política de conservación más efectiva imaginable. Uno podría traspasar tierras del gobierno, pero uno lo piensa 2 veces antes de traspasar el territorio de un espíritu vengativo del agua o cruzar el camino de un tren fantasma que recolecta almas. El miedo y el respeto, inspirados por las leyendas, aseguran que las orillas de la laguna permanezcan limpias, sus aguas puras, y el páramo circundante sea tratado con la reverencia que merece. Para el visitante o el forastero, estas historias ofrecen una profunda oportunidad para la reflexión. Nos invitan a salir de nuestros propios marcos racionalistas y considerar un mundo donde el paisaje está vivo, donde la historia no es un pasado estático, sino un presente recurrente, y donde la línea entre lo físico y lo espiritual es porosa. Escuchar el cuento del tren fantasma es recordar que el progreso tiene un costo, y sus fantasmas pueden perdurar por generaciones. Contemplar las oscuras aguas de la laguna es confrontar la idea del infinito y la humillante realidad de nuestra propia pequeñez frente a la majestuosidad de la naturaleza. Al final, la verdad del tren fantasma y la laguna sin fondo es personal. Para algunos, seguirá siendo un caso de estudio fascinante en geología, acústica y psicología cultural. Para otros, será una prueba innegable de un mundo más allá del nuestro. Pero para la gente de los Andes, es simplemente parte de su realidad, una verdad tejida en la propia tela de la tierra. El silbido del tren fantasma y los susurros de la laguna profunda son el latido de las montañas, un ritmo constante y misterioso que recuerda a todos los que escuchan que algunos lugares están destinados a ser salvajes, algunos secretos están destinados a ser guardados, y algunos misterios están destinados a durar para siempre. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.